Muy buenas noches. ¿Cómo están hoy? Miércoles 13, ¿no? Estamos haciendo cuenta ahorita que faltan 18 días. No, 17 días. 6 horas. ¿Cuántos días faltan? Ya estamos haciendo la cuenta regresiva. Creo que 17 días y 6 horas. 5 horas. 18 días. 18 días y ¿cuántas horas? 5 horas. 40 minutos. Ya aquí ya está en la cuenta regresiva bien. ¿Listo? Bueno, esta noche queremos mirar un poco acerca de 3 aspectos de la salvación. ¿Es usted salvo? Es una pregunta que uno tiene que contestar en esta tierra, ¿no? Porque la tradición nos enseñó que eso después de que uno se moría, entonces uno podía ser salvo y hacer un poco de negocio allá con el Señor, tratar de sobornarlo, a ver si pagándole las misas, entonces se salvaba y todo eso. Es mentira, la Biblia no enseña eso. Vamos a ver 3 aspectos acerca de la salvación. Damos la bienvenida también a las personas que se conectan a través de nuestro canal en YouTube. Y vamos a iniciar con un verso que está en primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, el verso 30. Dice así la palabra. Leámoslo todos, por favor. Mas por Él estáis en Cristo Jesús. Ahí está hablando de Dios Padre. Por Él estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Este corchete de glorificaciones, en otra traducción, en vez de decir redención, puede ser glorificación también. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de 3 aspectos de la salvación. ¿Ya está conectadito aquí? 3 aspectos de la salvación. ¿Listo? Entonces aquí, primer aspecto, justificación. Recuerda que nosotros somos seres integrales. Un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Entonces, primer aspecto de la salvación, la justificación. ¿Qué es la justificación? Es la salvación del espíritu. Es que nos fue hecho un espíritu nuevo y es un espíritu justo. Dice que nos hemos acercado a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces, la justificación es la salvación del espíritu, que es nuestro verdadero ser. Luego otra palabra, la palabra glorificación. Aquí estoy subrayándole la palabra glorificación. Entonces la palabra glorificación es la salvación del cuerpo. O sea que si hablamos de justificación estamos hablando de la salvación del ser interior. Cuando hablamos de glorificación estamos hablando de la salvación del ser exterior. Pero aquí en la mitad queda un espacio, ¿cierto? ¿Cuál será ese espacio? Ah, eso sí, santificación. Entonces este espacio, entre nuestro nuevo nacimiento acá y nuestro final, que nuestro cuerpo sea salvo, hay un espacio de tiempo. Y ahí está dedicado ¿a qué parte del ser? Al alma. Y la palabra es santificación. Santificación es el proceso de salvación del alma. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de 3 aspectos de la salvación. Número 1, justificación. Es la salvación del espíritu. ¿Cuándo sucedió eso? En un momento. Sucedió cuando hiciste la confesión de fe, confesando a Jesús como su Señor. Con esa fe, entonces naciste de nuevo. Tu espíritu fue salvo. Pero al final habrá salvación del cuerpo. Se llama la glorificación o la redención del cuerpo mortal. Pero en el entretiempo, mientras llegamos allá, hay un proceso que vivir. Se llama la santificación. Salvación del alma. Nosotros posicionalmente somos santos. ¿Dónde? En el espíritu. Pero en el diario vivir estamos en un proceso que se llama santificación. La palabra santo es apartado con un propósito. Entonces nos apartamos de algunas cosas, no porque que no, sino porque hay un propósito que cumplir. Entonces Dios nos ha apartado. Entonces dice, ¿el que es santo? Santifíquese, o sea que sigue el proceso. Vamos a tener un pensamiento antes de continuar. Entonces la salvación es integral, porque nosotros somos seres integrales. Hay gente que le da importancia solamente al espíritu
Pero no hay que darle importancia solamente al espíritu, también al alma y al cuerpo. Entonces somos seres integrales. Entonces la salvación es un espíritu nacido de nuevo. Se llama la justificación. Un alma en un proceso de santificación. Eso se llama así, se llama santificación. Y un cuerpo que será glorificado cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste, se llama glorificación o redención del cuerpo. ¿Listo? Esa es la salvación. Entonces la salvación del Espíritu fue así. Pero para recibir la salvación completa hay que vivir un proceso. ¿Sí es claro? Por eso nosotros nacimos de nuevo en el Espíritu, pero el cuerpo siguió siendo el mismo. ¿El alma qué pasó? También siguió siendo la misma. Entonces la idea es que no sea tan la misma, sino que vaya cambiando, vaya cambiando, vaya cambiando, vaya en ese proceso de cambio. ¿Listo? Si lo miramos en una gráfica, podemos verlo así. Entonces dijimos que justificación es la salvación del Espíritu. ¿Quién la hace? Jesús, a través de la obra de la cruz. ¿Todavía está aquí conectado? Sí. Entonces, primer aspecto de la salvación es justificación, la salvación del Espíritu. ¿Quién la hace? Jesús. Último aspecto, allá al final, saltándonos el de la mitad. Glorificación. ¿Quién la hace? El Padre. Nos dará un cuerpo glorificado, nuevo, espiritual. Pero hay un proceso en la mitad que se llama santificación. ¿Quién la hace? El Espíritu Santo. Entonces, si ve que ahí está la obra completa. Jesús nos hizo nuevas criaturas, santificación, salvación del alma. Pero el Espíritu Santo inició una obra en nosotros, la santificación. Si nosotros no nos santificamos por la fuerza de voluntad, no es que yo tengo fuerza de voluntad, entonces no voy a fumar más marihuana aunque me gusta, y la legalizaron ya con un decreto y eso quedó chévere. Ahora ya en los parques muy libre, ahora en los colegios chévere, ahora en toda parte chévere. Y entonces pues todos están chéveres, pero como yo estoy en Cristo, entonces tengo la fuerza de voluntad para no echarme ni un bareto. No, es una obra que hace el Espíritu Santo. No es por fuerza de voluntad. Es por eso que vez tras vez en la Escritura usted dice, en cuenta, sean llenos del Espíritu Santo. Llénense del Espíritu Santo. Porque finalmente, ¿qué es lo que nos va a guiar en este camino de la vida? De lo que estemos llenos. Entonces, si uno se llena de cualquier cosa, pues eso lo va a guiar. Y ese cualquier cosa le va a dar más apetito de esa cosa. Él lo va a guiar todos los días, en lo que haga. Entonces hay un caminar en la vida y nos va a guiar aquello de lo que nos llenemos. Por eso la Escritura siempre nos invitará a ser llenos del Espíritu Santo para que nos santifiquemos cada día más. Pero al final tenemos una esperanza bienaventurada. Es que recibiremos un cuerpo glorificado, un cuerpo eterno, un cuerpo perfecto. Porque el ser humano no simplemente fue creado un espíritu para ser un espíritu solo. No, el ser humano fue creado integral. Fue creado un espíritu que vive en un cuerpo y tiene un sistema inteligente que se llama alma. Entonces, al final la salvación tiene que ser completa. ¿Sí? Tiene que ser completa. Por eso la Escritura dice, en 1 Tesalonicenses 5:23, dice, y el mismo Dios de paz, ¿está conmigo aquí? ¿Lo puede leer? Diga, y el mismo Dios de paz nos santifique por completo. Entonces aquí está hablando de un proceso de santificación. Nos santifique por completo. Y todo nuestro ser, espíritu, ¿qué pasó con el espíritu? Nació de nuevo. Si nació de nuevo, gloria a Dios. Si no nació de nuevo, necesita nacer de nuevo. Y todo nuestro ser, espíritu, nació de nuevo. Alma está en un proceso de santificación. Y cuerpo, dice, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Entonces, Dios nos anhela completos. La salvación es integral. Perdón, por eso es que uno escucha preguntas ilógicas de algunos cristianos que dicen, ¿y qué pasa cuando uno se muere? Entonces dicen, no, pues el espíritu vuelve a Dios. ¿Y el alma para dónde se va?
¿Y el cuerpo qué pasa con el cuerpo? Entonces la gente piensa que al momento de morir es como que el ser se parte y entonces puede estar el alma en el infierno y el cuerpo en la tumba y el espíritu allá con Dios y eso no saben ni qué hacer. ¡No! Es todo el ser. Sino que hay un proceso que vivir. ¿Qué pasa entonces cuando uno se muere? El espíritu se separa del cuerpo, por eso se murió. Se llama muerte, separación. Entonces, al separarse el espíritu del cuerpo, ¿el espíritu de dónde va? A Dios que lo dio, se ha nacido de nuevo. Si el espíritu está en tinieblas, será arrastrado a unas prisiones eternas por unos ángeles caídos que vendrán a llevarlo. ¿Qué pasará con el alma? Bueno, el alma va con el espíritu. ¿Para dónde? Para donde el espíritu vaya. Si fue a Dios, ¿qué fue? El espíritu con lo que tiene, que es un sistema inteligente. Porque es que el espíritu y el alma no son tan separados. Es el espíritu que tiene un alma. Es el espíritu que tiene un sistema inteligente. El cuerpo, ¿qué pasó? Como lo terrenal no heredará la vida eterna, se queda aquí en la tierra. Porque era de aquí de la tierra. Entonces, si somos salvos, eso creemos, ¿no? Que somos salvos por lo que hizo Cristo, gracias a Dios. Entonces tenemos una esperanza de que ese cuerpo será hecho nuevo. Un cuerpo para vivir por toda la eternidad. Se llama la esperanza bienaventurada de los hijos de Dios. Entonces, cuando uno entiende estos tres aspectos de la salvación, ya no va a hacer preguntas como tan ilógicas. ¿Y qué pasa cuando me muero? ¿Y el alma qué pasó? ¿Y el cuerpo qué pasó? ¿Y el espíritu qué pasó? Entonces, ¿qué? No. Los seres humanos fuimos hechos integrales. No es simplemente un espíritu solo. Es un espíritu que tiene un cuerpo, vive en un cuerpo, que tiene un sistema inteligente. Ese es el ser humano. Es un ser, todo nuestro ser, completo, integral. Entonces la salvación es integral. La condenación también es integral. Entonces, si el ser humano fue condenado, pues allá, ¿se acuerda cuando se despertó por allá el rico y clamaba que vinieran, dejen venir a Lázaro para que ponga una gota de agua y se acordaba de lo que ha sucedido en la tierra? Entonces estaba el espíritu con el alma allá. Y al final habrá un cuerpo que se pudre allá, porque el gusano que estará comiendo, pues el cuerpo. ¿Qué estará quemando la llama que no se apaga? Pues el cuerpo. Entonces allá habrá una condenación, se perdió todo el ser. Por eso Dios quiere que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado. ¿Guardado de qué? De la condenación. Sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Entonces, ¿cuándo vamos a recibir este cuerpo? Cuando Cristo se manifieste. Cuando Cristo se manifieste en gloria, entonces los que esperamos a Jesús, los que no lo están esperando, no. Pues los que esperamos en Cristo, porque hemos recibido del Espíritu de Cristo, entonces recibiremos ese cuerpo glorificado, esa herencia. Eso es lo que la Biblia dice, que tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en el cielo. La gente piensa que son unos ladrillos allá con celestiales. No, cuando habla de un edificio, porque cuando habla del cuerpo terrenal dice que esta carpa temporal, si esta carpa temporal se deshiciere, tenemos de Dios una casa, un edificio no hecho de manos, eterno en el cielo. Ese se llama cuerpo glorificado. Un cuerpo para vivir por toda la eternidad. Debe ser bien especial, ¿no? Nosotros no nos lo alcanzamos a imaginar. Entonces, esa es la esperanza bienaventurada que tenemos los hijos de Dios. Lo que anhelamos y que esperamos con paciencia. Porque dice que si aguardamos lo que no vemos, entonces tenemos esperanza. No lo vemos, todavía no sabemos cómo es. Sí tenemos una idea. ¿Por qué? Porque ya tenemos una idea de Cristo, cómo resucitó Cristo. Porque cuando usted lee 1 Corintios 15 dice, y te preguntarán, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y dice,
dice como ignorante. ¿Por qué preguntas eso? Lo terrenal no heredará la vida eterna. Entonces vendrán con un cuerpo espiritual. Y 1 Corintios 15, léaselo todo para que vea sobre ese cuerpo que recibiremos, los que esperamos a Jesús. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de esos tres aspectos de nuestra salvación y vamos a ir hoy hasta donde el tiempo nos lo permita. Primer aspecto es salvación del Espíritu o justificación, obra de Jesús, el Hijo. Por eso dice que Jesús vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Como nadie podía ir allá, Él tuvo que venir. Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo. Entonces el ser humano estaba perdido en muerte espiritual. Recuerde que muerte es separación, separados de Dios, nada podemos hacer. Estaba muerto espiritualmente. Entonces Él vino a dar vida al Espíritu. Por eso dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Se llama justificación. Entonces Jesús viene, carga nuestro pecado y lo lleva a Él y descarga sobre nosotros su justicia. Fuimos declarados justos. Fuimos declarados santos. Somos nuevas criaturas. Por eso dice en el versículo 21, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Dónde fueron hechas nuevas? En el Espíritu. Por eso dice que con Cristo estamos sentados en lugares celestiales. ¿Qué está sentado en lugares celestiales? Nuestro ser espiritual. El que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Como Cristo subió y se sentó, entonces en Él estamos sentados allá. En los lugares celestiales, donde está Él, espiritualmente. Pero todavía hay un proceso que vivir, ¿es claro? Todavía hay un proceso que vivir. Aunque ya Cristo hizo la obra completa, dice que nosotros hemos recibido las primicias, las arras de nuestra herencia, como un primer pago, un anticipo. El sello del Espíritu Santo se llama la salvación del Espíritu en nuestro interior. Unas arras, es decir, que hay una promesa que vendrá. Todavía no la hemos recibido completa. ¿Sí es claro? Sí, amén. Todavía no estamos en el cielo, espíritu, alma y cuerpo, todavía no. Todavía estamos aquí en la tierra. Tenemos una herencia en el cielo. Tenemos una esperanza bienaventurada. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. O sea, yo vivo por Cristo, por hacer la obra de Cristo, pero el morir es ganancia. Porque paso de esta tierra al cielo. Porque voy a estar en la presencia del Señor. Entonces aquí cuando miramos, ¿qué hicimos nosotros para ser salvos? Pero de obras, nada. Entonces, recuerda que por aquí vean dos ladrones, es por estar las tres cruces ahí. Entonces, hay un ladrón que fue salvo. ¿Qué hizo ese ladrón para ser salvo? Nada, solamente reconoció a Jesús como rey. Y dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces lo reconoció como rey. Y Jesús le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Fue salvo él? Sí, claro, fue salvo. ¿Por sus obras? No, por lo que Cristo hizo. ¿Qué fue lo que hizo el ladrón? Reconocer a Jesús como rey. Mire, muchos dicen, no, es que usted tiene que confesarlo como su salvador. No, él no lo confesó como salvador. Él dijo, usted es mi rey. De hecho, en Romanos no dice que hay que confesarlo como salvador. Dice que si crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor, es como Señor. Entonces, ¿a quién salva Jesús? Jesús salva a los que son suyos. Entonces, si yo lo reconozco a Él como rey, yo soy suyo. Y si Él es mi rey, pues Él me va a salvar a mí. ¿Recuerdan los reyes cuando había peleas? Entonces se tomaban una ciudad. Entonces, si la ciudad era de ese reino, el rey iba a rescatarla porque era suya. Pero si es de otro reino, no, que vaya a pelear el de otro reino allá porque eso es el reino de él. Entonces,
Jesús nos salva porque somos suyos. Cuando lo reconocemos, parece que ahora somos propiedad de Él. Somos hechura suya, pertenecemos a Él. Entonces Él salva lo que es suyo. Por eso Él viene por nosotros, porque somos su novia. Porque somos suyos, porque le pertenecemos. Porque decidimos ser de Él. Entonces, por eso no somos salvos por obras que nosotros hubiéramos hecho. Entonces, cuando nos dijeron que somos salvos, no, hay que hacer algo a ver si nos ganamos la salvación. Eso es un tremendo error doctrinal. Eso es menospreciar la obra de Cristo. No hay que añadirle nada. Él lo hizo. Él es el autor de nuestra salvación. ¿A quién salva Jesús? A los que son suyos. Por eso cuando llegó dijo, Padre, de los que me diste, ninguno se perdió. Entonces Él salva de los que son suyos. Pero hay gente que no quiere saber nada con Cristo en esa tierra. O sea, no quiere ser suyo. Entonces no es salvo. Porque también es voluntario. Efesios 2 nos habla un poco de la salvación. El verso 1 al 5 dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo que muertos? Sí, espiritualmente. Recuerde que muerte es separación. O sea, separados estábamos de Dios, pero Él nos dio vida cuando estábamos muertos en esos delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo. ¿Cómo vivíamos? Siguiendo la corriente del mundo. ¿Se acuerda que hemos estudiado aquí sobre la corriente del mundo, que es un sistema de pensamiento que entró en Génesis 3, está registrado ya cuando cayó el ser humano? No fue que se comió solamente la manzana y entró la manzana, hizo digestión y se enfermó, entonces ya, no, entró fue un pensamiento que era contrario a la palabra. Entonces esa se llama la corriente de este mundo. En esa corriente vivíamos. ¿Cómo vivíamos? ¿Cómo es esa corriente? Conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces de ahí la frase religiosa de algunos cristianos, toca limpiar los aires. No hay que limpiar los aires, hay que limpiar la cabeza de nosotros. Usted puede limpiar los aires, pero los aires siempre tendrán contaminación. Cuando habla del aire, está hablando del sistema de pensamiento que se mueve. O sea, cuando hablan de la radio, hablan de las ondas hertzianas. Entonces es a través de donde va la información, un mensaje. Entonces dice que era conforme al príncipe, que esa corriente es conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces dice que es un espíritu. Entonces la gente empieza, un espíritu como un duende que viene y opera. No, es un pensamiento que opera a través de mi forma de pensar, mi filosofía de vida. Esa filosofía que entró allá cuando el Génesis registra en el capítulo 3 la caída. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Entonces, esa filosofía quiere satisfacer los deseos de hacer mal. ¿Se acuerda que dijimos que hay unas tendencias? Esas tendencias de la carne. ¿Qué es la carne? Es la tendencia del ser humano a vivir independiente a Dios, a hacer lo que quiere, a ser su propio Dios, o a hacerse su propio Dios a su medida. Entonces, así vivíamos nosotros. ¿Cuándo? En otro tiempo. Entonces se espera que el que ha sido salvo en el Espíritu tenga una manera diferente de vivir. Entonces la salvación no es por obras, pero sí produce un cambio. Seguimos hablando de la salvación del Espíritu. En la parte B del versículo dice, ¿cómo vivíamos? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ahí es donde opera el Espíritu, en los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, había una antigua naturaleza. ¿Cuál es esa naturaleza? La naturaleza del diablo. Su ADN, su sistema que entró cuando el ser humano cayó. Entonces, había una naturaleza antigua. Por eso dice que el viejo hombre, ¿qué pasó con él? Se murió.
Cuando hubo una nueva criatura, hubo una nueva creación, una nueva naturaleza y el viejo hombre ya no existe. ¿Pero qué quedó? Unos deseos, unos pensamientos. ¿Dónde están? En el alma. ¿Qué son? Conforme al cuerpo que todavía está ahí, el mismo cuerpecito. Dijo alguien, esta carnita y estos huesitos, el mismo cuerpo que está ahí. ¿Listo? ¿Seguimos leyendo? Vamos bien hasta ahí, verso 4. Ahora, colóquele aquí un pero. Estos son los peros que me gustan en la Biblia. Pero Dios, mire cómo estábamos, perdidos, muertos, con una naturaleza de pecado, siguiendo la corriente del mundo, conforme a Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Éramos un relajo, perdidos irremediablemente yendo al infierno. Pero Dios, ¿le alegra eso? Se llama evangelio. ¿Cómo es Dios? Que es rico en misericordia. ¿Cuánta misericordia necesitamos? Mucha. Solo Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Sabe qué hizo la diferencia? Para que ese ser perdido, con naturaleza perdida, siguiendo la corriente perdida, estaba más perdido que fuera salvo. El gran amor de Dios. Es un amor misericordioso. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, como estábamos, muertos en pecados. ¿Qué hizo Él? Nos dio vida, pero mire, juntamente con Cristo. O sea, Dios Padre no puede dar vida al ser humano sino a través de Cristo. Juntamente con Cristo. Luego hay una frase entre corchetes que dice, por gracia sois salvos. Por eso es que cuando usted ve venir a Jesús, es la gracia de Dios viniendo a través de una persona. Por eso todos se aterraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Por eso el Evangelio es el Evangelio de la gracia. Por eso nos salvó, fue por su gracia. Y de su plenitud recibimos todos, ¿sí? Gracia sobre gracia, pero es una gracia por medio de la fe. Cuando yo creo, entonces accedo a esa gracia, pero si no creo, sigo en la desgracia. Entonces, esta es la salvación. Hay muchas otras escrituras, pero esta es la salvación. Entonces recibimos las arras del Espíritu, fuimos sellados en nuestro interior. Él nos selló, dijo, ellos son propiedad mía. Pero mientras estamos en esta tierra, crece el trigo con la cizaña juntos. Pero al final, porque cuando dicen, bueno, ¿qué hacemos? Vino un enemigo y sembró cizaña dentro del trigo. ¿Arrancan la cizaña? No, dejen que crezcan juntos. Y al final, cuando vengan los ángeles, ellos tomarán lo que es mío. Mi trigo en mi granero lo colocarán. ¿De qué tenemos? Tenemos las arras, hemos sido sellados, somos propiedad suya. Por eso nos llamamos cristianos, somos de Cristo. Cuando usted dice, ¿usted qué religión es? Uy, no diga de qué religión, eso no es, quite la religión de ahí. Yo soy de Cristo. Por eso cuando a mí mi jefe, que era un maestro en la empresa donde trabajé, me pregunta, él empezaba a enseñar, decía, ¿usted a qué signo pertenece? Entonces sacaba todos los signos del zodíaco, yo no sé si son 12, yo no sé cuántos son. Ya se me olvidó. Y entonces empezaba, usted es del signo tal, y el signo, entonces todo el mundo contestaba. Había otro cristiano que él también decía de qué signo era. Cuando me preguntaba a mí, yo le decía, yo no pertenezco a ningún signo del zodiaco, no soy de ningún signo, yo pertenezco a Cristo. Le daba rabia conmigo por eso. Por lo que yo estoy diciendo es que yo soy de Cristo. Y cuando yo tengo un título de propiedad, pues ese dueño me reclama. Por eso Jesús salva a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de maldad todo aquel que invoca su nombre. Esa es la convicción que soy salvo. Pero si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces es un asunto de propiedad. Hay un título de propiedad. Le pertenecemos a Cristo.
Usted debe dar un grito ahí. Porque el otro puede reclamarlo a usted. ¿Sí? Entonces usted ya debe saber a quién le pertenezco. Porque somos propiedad suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Se llama salvación del Espíritu, es el título de propiedad. Es que dice espiritualmente a quién pertenezco, porque al final del camino habrá dos dueños y cada dueño reclamará lo que es suyo. Entonces, por eso decimos que somos cristianos. Cuando decimos que somos cristianos, estamos diciendo, yo soy de Cristo. Por eso dice que Él nos compró, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con su sangre preciosa. O sea que Él pagó un altísimo precio por nosotros. O sea que Él te considera valioso. Porque a sus ojos fuiste de gran estima. Él te valora, Él te considera de mucho valor. Eres valioso. Usted debería decir algo, usted vale mucho. Su valor es incalculable. No alcanza el oro, la plata, no hay ningún tesoro que pueda comprarnos, solo la sangre de Cristo nos compró. Ahora pertenecemos a Él, somos propiedad suya. Así que si le preguntan a qué signo del zodiaco pertenece, desconéctese de eso. Pertenezco a Cristo. Hay una herencia para mí porque le pertenezco a Él. Y Él tiene herencia para los que son suyos. Un padre no hereda a los hijos de otro. Un padre hereda a sus propios hijos. Entonces nosotros tenemos herencia con los santos porque somos de Él, porque le pertenecemos a Él. Entonces cuando usted mira acerca de la salvación del Espíritu, lo que usted está observando es el milagro más grande que ocurre mientras un ser humano camina por esta tierra. Y un día, ¿se acuerdan que el domingo mirábamos que la gente está buscando así como palpando? Aunque sí, porque el linaje suyo somos, ¿recuerda que lo estudiamos? Dice, y ellos andan como palpando, buscando, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pero sabemos que Él no habita en templos hechos por manos humanas, así sean de oro, de plata o de piedras preciosas. Él quiere habitar en templos hechos por Él mismo. Entonces dice que nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Entonces, normalmente, ¿quién habita en una casa? Pues el dueño. O el que Él autorice que habite en ella. Entonces, por eso Él habita en nosotros, porque somos su propiedad. Por eso el reverendo Kenneth Hagin decía que una forma como Él ministraba sanidad y que el Espíritu Santo le había guiado es decirle al diablo: diablo, no puedes tocar la propiedad de Dios. Te prohíbo tocar la propiedad de Dios. Porque ese es otro habitante que está viniendo ahí. Es un ladrón. ¿Qué está robando? La salud. Usted le prohíbe en el nombre de Jesús tocar la propiedad de Dios. Entonces esa es la convicción que debe haber. Porque si simplemente soy un religioso, entonces estoy tratando de portarme bien, tratando de hacer esto, tratando de hacer lo otro, tratando de ver cómo logro algo que no puedo lograr humanamente, porque no he entendido que la salvación tiene un autor, es Jesús. Pero que esa salvación otorga un título de propiedad. Por eso dice: ¿o ignoráis que no sois vuestros? ¿Que ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que ustedes son de Dios? Entonces no podemos ignorar que somos de Él. Y si somos de Él, ¿qué es la muerte? Es un paso para volver al que es mi dueño. Entonces finalmente, ¿se acuerdan que hablamos del trigo y la cizaña? Son dos naturalezas. ¿Se acuerdan que estábamos muertos en delitos y pecados? Estábamos muertos allí siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Estábamos en esa naturaleza. Allí estábamos nosotros. Y luego dice: pero Dios,
que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Entonces Él dijo, es mío, me pertenece. Colocó un sello en nuestro interior. Esa es la salvación del Espíritu. Pero todavía no nos fuimos. Todavía nos quedamos aquí en la tierra. ¿Estamos todavía aquí en la tierra? Sí, amén. Toque al que está a su lado ahí. Sí es. Sí, es una... sí. De carne y hueso está ahí. ¿Se ve como un hijo de Dios? Si usted mirara a otro, conoce así a simple vista si es un hijo de Dios o no. Porque nosotros vemos lo que está delante de nuestros ojos, pero Dios ve al interior, Él sí conoce. Conoce el Señor a los que son suyos. Entonces, solamente Él conoce. Al final, allá cuando se recoja la cosecha, entonces la paja se atará en manojos, la mala semilla, la cizaña, y se echará al horno para que se queme. Se dice condenación eterna. Y el trigo, dice, lo recogen en mi granero. Entonces el Señor recoge porque es valioso para Él. Se llama el precioso fruto de la tierra. ¿Cuál es el precioso fruto de la tierra? ¿Los árboles? Pues cuidamos el planeta verde. Hay que salvar el planeta. ¿Qué es lo fundamental de salvar de la tierra? Las personas. Las personas. Por eso Jesús viene a buscar, a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se ha perdido? Toda la humanidad se había perdido. Entonces nosotros venimos a Cristo por la obra que Él hizo, pero dice el Espíritu Santo por el apóstol Juan, dice que nosotros somos hijos de Dios, pero que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, salvación del cuerpo. Y entonces, como a Él no lo conocieron, a nosotros tampoco nos conocen. Entonces, si dicen que somos, si nos ven diciendo que somos hijos de Dios, dicen, ¡ay, tan creídos! Se creyeron de buenas, pero porque ellos no saben lo que sucedió. El milagro que Él hizo en la cruz. Cuando Él dijo, consumado es, y cuando Él se levantó victorioso, y cuando en Juan 20 se presentó a sus primeros seguidores y sopló sobre ellos y les dijo, reciban Espíritu Santo y vida. Ahí ellos nacieron de nuevo. Fueron los primeros que nacieron de nuevo. Amén. Fueron los primeros espíritus hechos perfectos. Así que nos hemos acercado a Dios, el autor de la salvación, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Sí? En nuestro espíritu somos perfectos. ¿Podemos ser más santos en nuestro espíritu? No, ya somos lo suficientemente santos en nuestro espíritu. ¿Podemos ser más justos? No, somos los justos que necesitamos ser, lo que Cristo hizo, su obra completa, en nuestro espíritu. Entonces hay un caminar para llegar al final a la redención del cuerpo o salvación del cuerpo. 1 Corintios 15. Pero como solamente me quedan 2 minutos y soy muy puntual ahora, me he vuelto más puntual. Dice que así como hemos traído la imagen del terrenal. ¿Dónde teníamos la imagen del terrenal? Así mismo también traeremos la imagen del celestial. ¿Cuál es la imagen del terrenal? Este cuerpecito es la imagen del terrenal. ¿Cuál es la imagen del celestial? El cuerpo glorificado es la imagen del celestial. Si es que estamos dando el salto desde la salvación del espíritu a la salvación del cuerpo, dejando de por medio el proceso que tenemos que vivir, que se llama santificación del alma o salvación del alma. Pues el alma que pecare, esa misma morirá. Es un problema ser salvo en el espíritu, pero pensar todavía como condenado, indigno, miserable de mí. Por eso necesito entender lo que sucedió cuando Cristo me salvó. Pero también necesito aceptar que inicié un proceso. Cuando yo me convertí, dice la gente, no, la conversión es un proceso de todos los días. Lo que sucedió fue el nuevo nacimiento. Pero hay gente que todavía no está convertida. Yo creo que todos todavía no estamos convertidos.
Terminaremos de convertirnos acá, cuando termine esto que está aquí en la tierra. Entonces, vamos a continuar con esta enseñanza. Esto continuará, así que síganos ahí, que nos sigue en internet, síganos. Te bendigo en el nombre de Jesús.